Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Quintana. Ya tuvimos una clase presencial con ustedes, pero bueno, por esta situación de esta pandemia que nos tiene preocupados todos, y para que podamos hacer la cuarentena como corresponde en nuestras casas, vamos a tener algunas clases virtuales. Esperemos que no sean muchas y que nos podamos reencontrar lo más pronto posible. Así que vamos a ver, eh, hoy vamos a ver el práctico 2 que había quedado pendiente de verlo en clases presenciales, con lo cual voy a compartirles eh, el archivo. em, Ahí está. Bueno, este es el práctico 2, la actividad práctica número 2 que tienen ustedes que hacer, eh, o que ver, digamos. Vamos a hacer un resumen. Nosotros habíamos visto en el práctico 1 toda la parte de presentación de la materia y algunos conceptos básicos, y básicamente en el práctico 1 se veía la manera de armar una distribución de frecuencia. En el práctico 2 vemos la manera en que nosotros podemos representar o presentar ante terceras personas la información que hayamos colectado. Entonces vamos a tener que hay ciertas representaciones gráficas que son usuales, que conocemos todos, y que básicamente en cuanto a representaciones gráficas tenemos tres grandes grupos, que son los diagramas de línea, los circulares o de pastel, y los de barras o columnas. Estos tres grandes grupos de gráficos son los que dan origen a casi todo el espectro de gráficos que tenemos o que podríamos ver en cualquier publicación, ya sea periódica o en alguna publicación en internet, alguna publicación en internet. En este caso, veamos el práctico 2, el ejercicio 1, habla de, dice, en años recientes, la Dirección de Bomberos reportó las principales causas de muerte por accidentes ocurridos en incendios residenciales. Las cifras de relevamiento fueron, y bueno, acá está el cuadro, en donde tenemos las causas de incendio desconocidas, niños con fuego, incendiarios, calefacción, fumar y desperfectos eléctricos. Y acá tenemos la frecuencia. Acuérdense que nosotros en estadística las cantidades de datos les llamamos frecuencias, y en la parte porcentual, es decir, la frecuencia que llamamos en la distribución de frecuencias, frecuencia relativa. No hay que olvidarse nunca acá de definir la variable, ¿sí? La variable sería cantidad de muertes por incendios en residenciales durante el reciente año, ¿sí? Y bueno, en función a esto, hoy por hoy hay muchas herramientas informáticas que nos dan solución a los efectos de poder realizar gráficas, ¿sí? Entonces, con el Excel, que es el más conocido y más sencillo de utilizar, se pueden hacer prácticamente todas estas gráficas que vamos a ver sin ningún problema, ¿sí? El tema es, creo que lo más importante en esto es saber, digamos, diferenciar cada uno de los tipos de gráficos, y por ahí tener la noción de cuál podría ser más conveniente y en qué caso, ¿no? Pero en este caso vamos a hacer un gráfico de barras para representar esta situación. Fíjense, generalmente los gráficos tienen ciertas características que son indispensables en cualquier gráfico, que son el título, ¿sí? El título que debería denotar la variable que yo estoy graficando, y la leyenda de los ejes. La leyenda significa eh, eh, indicar qué es lo que estoy graficando en cada uno de los ejes. En este caso tenemos acá las causas, y acá en el eje de las abscisas la participación relativa. Entonces acá vemos que la mayor proporción de causas
estuvieron dadas o representadas por desperfectos eléctricos en el caso de incendio. Bueno, sigamos. Este práctico es muy sencillo, como vean, es simplemente mostrar qué tipo de representación gráfica podría haber. El otro tipo de gráfica es el gráfico circular o de pastel, en el cual vamos a representar las categorías por áreas de un círculo, en el cual, bueno, vamos a tener que discriminar de alguna manera a qué se refieren cada círculo, ya sea por colores o por alguna leyenda, como en este caso. Para la construcción de este tipo de gráficos, sí, digamos, de forma manual, podríamos requerir algún otro tipo de herramientas, como un compás o un transportador que decíamos, para poder representar específica o exactamente el área de cada porcentual. Pero creo que con el Excel es una herramienta que tenemos a disposición hoy por hoy, así que no vamos a tener ningún problema. El siguiente gráfico que también se puede hacer con este tipo de variables es un gráfico que se llama gráfico de Pareto o diagrama de Pareto. ¿En qué consiste el diagrama de Pareto? Es digamos, integra dos tipos de gráficos que son los gráficos, un gráfico de columnas y un gráfico lineal. A los efectos de su construcción, lo primero que se debería hacer es ordenar las variables o las cuantías de mayor a menor, ¿sí? Y porcentuales, ordenamos de mayor a menor y luego los representamos con columnas. Fíjense que acá ordenamos todos los datos de mayor a menor y los graficamos, los representamos en cada una de estas columnas. Una vez que tenemos este gráfico de columnas, lo que se hace es incluirle un gráfico lineal en el cual, con el gráfico lineal lo que vamos a hacer es representar los valores acumulados, ¿ya? Los acumulados de categoría en categoría. Es decir, empezamos acá, gráficamente lo vamos a representar con un punto en el medio de la columna, ¿sí? El primer dato, que es los de efectos eléctricos, vamos a empezar con el punto en el medio de la columna que representa esa variable. El siguiente punto va a ser la suma, va a representar la suma de los porcentuales de la primera categoría más los porcentuales de la segunda categoría. En este caso son casi 60%. En este cuadro vemos los acumulados, desde acá estamos, esto está ordenado de mayor a menor por porcentajes, y acá vemos los acumulados. ¿Sí? Entonces acá tenemos la primera categoría acumula 37%, la segunda categoría, sola la segunda es 26%, pero cuando acumulamos hacemos 37 más los 26, acumulan 63, que sería este punto de gráfico. ¿Sí? Si nosotros seguimos acumulando cada una de las categorías, vamos a llegar a que en la última categoría el acumulado debería ser 100%. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que se interpreta de esto? Una vez que tenemos esto ya construido, lo que vamos a hacer es, digamos, el diagrama de Pareto tiene la característica de servirnos para separar lo importante de lo banal. Entonces, separamos la información más importante de la información que a lo mejor podría ser desechada en algún momento. Entonces nosotros podríamos decir, con este gráfico, decir, bueno, si yo tengo que tomar alguna medida para prevenir algún tipo de causa de incendio, podríamos tomar o podríamos pensar en decir, vamos a luchar o a controlar las principales causas, o en este sentido decir las causas que acumulan el 80% de todas las causas posibles de incendio. Entonces, si vamos a ver en el acumulado, vamos a ver que el 80% de las causas están representadas por estas tres primeras categorías, que son los desperfectos eléctricos, el fumar y la calefacción. ¿Sí? Entonces, en este gráfico vemos claramente que en estas tres categorías ya quedamos casi en el 80% de las causas. Entonces, acá el gráfico mismo nos está diciendo, si vemos en la línea que nos representa el acumulado,
vamos a identificar fácilmente cuáles son las causas o las categorías que acumulan el porcentaje que uno desee tener en cuenta, ¿sí? Generalmente se toma en cuenta en el diagrama de Pareto 80 y 20, es decir, el 80% de las causas y el 20% sería desechable. Aunque ese porcentaje por ahí lo podríamos modificar, ¿cierto? Podríamos tener algún otro tipo de criterio dependiendo del estudio, dependiendo de quién lea esto. Bueno, ese sería el diagrama de Pareto. Acá tenemos otro gráfico que es un gráfico que se llama semilogarítmico. Un gráfico semilogarítmico tiene una característica que es que, a ver, este no es, vamos a ver acá abajo, pero acá tienen, perdón, acá tienen este ejercicio, tienen gráficos de línea, un ejemplo de gráfico de línea, otro de gráfico de barras, otro gráfico de puntos, ¿sí? Para ver las distintas opciones. Acá está, este es el gráfico que les quería mostrar. En un gráfico semilogarítmico vamos a tener una característica muy importante diferenciadora, que es algo que no es usual en otros gráficos, que es que nosotros vamos en el eje de las abscisas, tenemos una escala ordinal, escala, perdón, aritmética, perdón, no es ordinal, aritmética, y en el eje de las ordenadas vamos a tener una escala logarítmica. ¿Qué es lo que va a pasar en este gráfico? Bueno, vamos a tener que saber interpretarlo. ¿Por qué? Una escala logarítmica no funciona igual que la escala aritmética. Una escala aritmética es la escala que nosotros usamos en cualquier gráfico y que a iguales incrementos absolutos representan iguales incrementos en términos relativos, ¿sí? Es decir, si yo pongo, en este caso, en el año 2002, el siguiente sería el 2003, está el 2004, yo estoy diciendo que la distancia que hay entre el 2002 y el 2003 representa un año, ¿sí? Y que esa distancia va a ser siempre, va a representar un año en términos absolutos, ¿sí? O sea que desde esta distancia del 2002 hasta acá, este punto, va a ser un año, y esa misma distancia hasta el 2004 va a ser el siguiente año, y de esa forma avanzamos. Que es la escala que nosotros usamos siempre, ¿no? Ahora, en una escala logarítmica no va a pasar esto. Es decir, una escala logarítmica se caracteriza porque a iguales distancias, iguales incrementos, digamos, eh, representan eh, iguales incrementos porcentuales. Creo que acá está la explicación. Dice, incrementos relativos iguales requieren de distancias iguales en la escala vertical logarítmica. Es decir, eh, cuando yo pongo de 100 a 200, yo estoy indicando acá que esta distancia hay un 100% de incremento. Ahora, si yo esa misma distancia la grafico para arriba, va a significar que en el 200 hasta el próximo punto va a haber un 100% también de incremento. O sea, con lo cual de 200 vamos a pasar a 400, ¿sí? Ahora, si seguimos avanzando, si graficamos iguales distancias, de 400 pasamos al 800. ¿Sí? O sea que iguales distancias representan iguales incrementos, pero en términos relativos. Esto lo que hace es que nosotros podamos analizar la evolución de una variable de manera que la analicemos desde el punto de vista de los incrementos relativos y no de los incrementos absolutos. Esto beneficia desde el punto de vista que podemos representar de una mejor forma la evolución de una variable que queramos estudiar. Vamos a tener una mejor visión de esta variable o de cómo evoluciona en el tiempo. Este tipo de gráficos, si bien no es la idea que ustedes lo construyan, o sea, no le vamos a pedir que ustedes lo construyan, sí
nos gustaría, o la idea es que sepan que existe y que puedan interpretar qué es lo que significa. Y que pueden obviamente identificar el tipo gráfico. Ustedes se van a dar cuenta que una escala logarítmica no es igual que una escala aritmética. Simplemente porque las distancias, o sea, los valores van a estar eh, en forma decreciente. Si se fijan acá, del 100 al 200, en el gráfico del 100 al 200 hay una distancia. Del 200 al 400 hay la misma distancia. Es decir, en una escala aritmética, del 100 al 200, que es una misma distancia, luego se divide en 300, ¿verdad? Bueno, acá fíjense, iguales distancias y se interpreta como iguales incrementos relativos. O sea que esta escala, fíjense, va como disminuyendo sus distancias a medida que avanza. Esto, bueno, si leemos un poquito la teoría, lo que vamos a ver, en la bibliografía, vamos a ver que esta escala cumple ciclos, en los cuales los ciclos van de múltiplos de 10. Es decir, desde 100 hasta 1000 va a ser un ciclo, de 1000 a 10.000 es otro ciclo. ¿Sí? Pero eso es básicamente lo efecto de la construcción de la escala. Como esto, digamos, no es la idea que ustedes lo construyan, sino que lo puedan interpretar, creo que con lo que dijimos ya estaría cumplido el objetivo, ¿no es cierto? Ya sabemos que esto funciona así. Y el último tipo de representaciones son las tablas de doble entrada o tablas de contingencia. Estas tablas de contingencia lo que hacen es representar dos variables al mismo tiempo, ¿sí? Y las podemos representar de varias formas, digamos, a los efectos de la interpretación podemos usar este, tres alternativas que son útiles y que acá se las ve. Fíjense, acá estamos hablando de, dice la variable, si se le preguntó a personas que regresaban de vacaciones de algunas provincias del país, qué calificación les merece la señalización vial de las rutas provinciales transitadas, y acá tenemos las respuestas. Entonces tenemos dos variables, el lugar de origen, y la otra variable es la respuesta ante una pregunta. Esto sería la recopilación de datos, la respuesta en valores absolutos, ¿sí? Y este cuadro, lo que se podría hacer para interpretarlo mejor es convertirlo a frecuencias relativas. Entonces, cuando yo tengo un cuadro de doble entrada que tengo que convertir a frecuencias relativas, tengo tres alternativas. La primera alternativa es poner el 100% en el total general, es decir, en el total de encuestas que hice. En este caso, yo le pregunté a 350 personas. Entonces, el valor 350, que es un valor absoluto, lo vamos a considerar como 100%. En función a ese valor, todo el resto de valores va a estar calculado, digamos, representando la proporción referida a ese valor total. O sea que, por ejemplo, este valor 5, que es el primer valor, que es los que respondieron excelente y vinieron de Salta, ese 5 se convierte ahora en 1.43%, que sería, es decir, del total de encuestas, el 1.43% vino de Salta y consideró que las rutas estaban en excelente estado. Fíjense que yo uso la terminología I. ¿Sí? El 1.43%, vuelvo a decir, el 1.43% del total encuestado vino de Salta y opinó que la ruta estaba en excelente estado. Esa sería una alternativa. La siguiente alternativa sería considerar el 100% en los totales de las filas, ¿sí? Es decir, considerar el 100% de los totales de los que vinieron de Salta, de Jujuy, de Tucumán y de Catamarca. Fíjense que cómo cambia el cálculo y el valor. Fíjense, donde antes era el 1,43%, ahora es 3,40%. ¿Pero por qué? Porque el valor 3,40 lo vamos a hacer haciendo el siguiente cálculo. Es 5, que son los que cumplen con esta característica, dividido el total que vino de Salta. Son 147. Entonces, si yo hago 5 dividido 147 por 100, me va a dar 3,40%. Entonces ahí, la interpretación de ese valor, a pesar de que está en el mismo lugar de la tabla, va a cambiar.
Entonces acá vamos a decir, el 3,40% que vino de Salta opinó que la ruta estaba en excelente estado, ¿sí? Acuérdense que en el caso anterior decíamos el 1,43 del total encuestado, todas las provincias, ¿sí? Vino de Salta y opinó que estaba en excelente estado, ¿sí? Fíjense que la interpretación cambia radicalmente, ¿sí? La siguiente alternativa es poner el 100% en los totales columnares, es decir, en el total de las columnas. Y obviamente el cálculo va a cambiar porque todos los valores se van a referir a los totales de la columna. Entonces, en este caso, fíjense, el mismo valor que antes era 3,40, ahora es 20%. ¿Y de dónde sale? Es decir, vamos a hacer el 5 dividido el total de esa columna, que es 25%, para llegar al porcentaje. Eso vamos a obtenerlo y será el 20%. Y la interpretación también va a cambiar, porque ahí va a ser el 20% de aquellas personas que opinaron que estuvieron excelente la ruta, vinieron de Salta. ¿Sí? El 20% de los que opinó excelente, vino de Salta, o vino viajando de Salta. ¿Tá? Entonces, acá, en esta parte, digamos, es la clave de todo esto, es, si ustedes se encuentran con alguna tabla de este tipo en alguna bibliografía o en alguna publicación, lo importante es que ustedes se den cuenta dónde está el 100%. ¿Dónde está el 100% para poder interpretar bien el cuadro? ¿Sí? Bueno, eso sería todo. Este es un práctico muy sencillo de verlo. Creo que con esto cumplimos con las distintas herramientas que tienen ustedes para poder enfrentar algún caso que ustedes quieran representar, eh, alguna variable que quieran representar. Así que, bueno, estaremos en contacto para los próximos prácticos eh, bajo esta metodología que, bueno, a pesar de que estamos a distancia, creo que podemos cumplir y seguir cursando la materia en forma eficiente, ¿sí? Así que bueno, me despido de ustedes, que tengan un buen fin de semana y nos estamos contactando. Muchas gracias.